Bueno, me viene en encuentro Guillermo Pérez. Guillermo es el CEO del grupo GNP de asesores tributarios. Tiene una vasta carrera, es jovencito, pero tiene una vasta carrera como tributarista en Andersen, en Ernst Young, es profesor de la UCA. Y si leo todo su currículum, aún el resumido que me envió, nos quedamos sin programa, así que voy a parar acá. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, gracias por acordarte de nosotros, Enrique. Un placer hablarte a vos y a tu audiencia. Es verdad, con tantos años de profesión, soy casi la Mirta Legrand de los impuestos, así que es un CV muy largo. Está bien, está bien. Guillermo, bueno, te llamé, el llamado original es por inocencia fiscal o como se llame, porque, bueno, primero porque hoy se conocieron algunos lineamientos, un borrador, no sé qué estatus tiene, de las modificaciones que el gobierno está proponiendo al tema conocido como inocencia fiscal para ampliar o para incentivar más la adhesión, digamos, una adhesión relativamente modesta, por lo menos por lo que se conoció en números. Así que quería preguntarte, primero, por la inocencia fiscal en general, digamos, y segundo, por estos cambios que se están proponiendo, digamos, ¿no? Sí, y si querés le hacemos un toquecito con algo que sé que te estaba haciendo ruido, que es, digamos, todas las críticas del Fondo Monetario Internacional al sistema Correcto, sí. tributario Después lo argentino hacemos, y sí. lo que propone. Bueno, mira, el tema de inocencia fiscal efectivamente no, no estuvo muy bien difundido. La verdad que nace el tema de ganancia simplificado, que es el core, ¿no? El core de todo esto es ganancia simplificado porque te da dos grandes ventajas. Voy a expoliar el tema. Las dos grandes ventajas de ganancia simplificado es que vos tenés el tapón fiscal, o sea que una vez que vos te metés en ese sistema, si te metés, por ejemplo, ahora para tu declaración jurada del 2025 y la haces inmaculadamente bien, y no te encuentran diferencias significativas, después explico qué es eso, vos tenés tapón fiscal para los años anteriores, 24, 23, viste que ahora la prescripción se redujo a 3 años. Eso es gratis, vos te metés ahí y ya está. ¿Cuál era mi crítica que yo le hacía el año pasado a esto? Que bueno, que si de golpe no ibas a entregarte a que tu declaración jurada la garca, bueno, ahora tenés la posibilidad de vos rectificar, modificar esa declaración jurada, si es que la declaración jurada es incompleta o es incorrecta. Primer gran cuestión solucionada. La otra cuestión que Perdón, yo Guillermo, ¿eso criticaba el está año pasado, solucionado en el nuevo proyecto o ya estaba solucionado en la ley? ya estaba solucionado en la ley de febrero, Ok, que quedó opacado por el viaje a Miami de la semana Week en Nueva York. ok. Hubo demasiados hechos políticos en esa semana y nadie se ocupó de esta ley que es muy Ok. importante en términos de tratar de llevar dinero a la economía real o al mercado de capitales, ¿sí? Bien, Que bien, creo que es uno de los problemas que tuvo esto, bien. ¿sí? Eh, en el proyecto de ayer, que está en Senado, hay cosas que se flexibilizan aún más o tratan de mejorar el régimen que te las voy a comentar también. Bueno, pero la otra crítica que yo le hacía al sistema, que también lo solucionó la ley de inocencia fiscal de febrero, fue que digo, bueno, todo lindo, yo me meto, pero resulta que ese año quiero aprovechar y hacer un blanqueo, porque es una especie de blanqueo encubierto, ¿no? Porque el sistema de ganancia simplificado lo que hace es que el fisco no tiene acceso a tu ecuación patrimonial. ¿Y qué es la ecuación patrimonial? Es el dinero o el patrimonio que yo tenía al principio del año más los ingresos tiene que dar igual al patrimonio que tengo al final del año más el consumo. En definitiva, a mi movimiento patrimonial. Entonces, ¿qué te está diciendo con eso el fisco? Yo flexibilizo, por usar una palabra elegante, flexibilizo los controles y vos podés ingresar a tu patrimonio dinero. Ese dinero obviamente tiene que ser dinero, llamémosle dólar, la prensa lo llama dólar del colchón, ¿no? O podés comprar una propiedad, o podés comprar un auto, lo que sea. Entonces yo decía, ok, muy bien, yo me meto en el sistema, entro un auto a alta gama o no alta gama al garaje de mi casa, tengo un competidor en la vereda de enfrente, me lo ve, me hace una denuncia, el fisco tiene que actuar sobre una denuncia. Bueno, eso lo arreglaron con la ley de inocencia fiscal de febrero, porque dijeron que para quienes opten por este sistema, no
digamos, no aplica un artículo, el artículo 18, inciso F, que decía que todo incremento patrimonial no justificado hace presumir la evasión de ganancias, de IVA, etcétera. Yo hablo muy coloquial cuando Sí, hablo está así en perfecto, los está medios. perfecto. Entonces, bárbaro. Ahora resulta que no estaba ese problema, pero subsistía un problema que se estaría resolviendo con el proyecto de ley que entró ayer al Senado. Me hiciste estudiar para hoy. Eh, Había ese mismo artículo 18, inciso F, que no aplicaba para esto, que no aplica para esto, de incremento patrimonial no justificado, se habían comido el inciso G. ¿Y qué decía el inciso G? Que todo dinero que entrara en tus cuentas bancarias, ya sea en Alix o en cualquier entidad financiera, que excediera tus ingresos normales, eso hacía presumir al fisco de que había evasión de impuestos. Bueno, en esta reforma eso lo están arreglando. Entonces ahora están diciendo que no aplica ni el inciso F ni el inciso G. El inciso F es el de incremento patrimonial no justificado y el inciso G es el de movimientos bancarios que excedan mis ingresos normales declarados. Entonces esto también lo están arreglando. La otra cosa que están arreglando, que es muy importante, es que eliminan el tope. Para entrar en este régimen vos tenías que no haber superado en los últimos 3 años los 1.000 millones de ingresos de todo tipo, grabados, exentos, no grabados, diferencia de cambio. Para la ley es un ingreso, aunque no lo sea, y no tenías que exceder los 10.000 millones de patrimonio. Había una cantidad muy grande de gente que podía entrar, pero había una cantidad de gente que quedaba afuera. Bueno, esto lo eliminaron. Entonces ahora puede entrar todo el mundo, excepto los que están catalogados por ARCA como grandes contribuyentes nacionales, que son muy pocos, y esos pueden optar por el régimen, pero no tienen los beneficios ni del tapón fiscal ni del pseudo blanqueo o blanqueo encubierto, que es una de las modificaciones que tiene esta norma, digamos. Yo te diría que esas son las modificaciones más Perdón que te importantes que interrumpa tiene la... un minuto. El límite que se ha levantado le mantiene el tapón fiscal, solo no lo mantiene para los grandes contribuyentes. Solo para los que están calificados Ok. como tal, como grandes contribuyentes. Eso tenés que buscarlo en la página Sí, no, está bien, está de bien. ARCA y ahí ver si estás calificado como tal o no. Está bien, está bien. Entonces, esto nuevamente es como que, digamos, por todo, de todas maneras se están tratando de flexibilizar y o corregir errores que tenía la ley de febrero, digamos, ¿viste? Al comerse el artículo 18, inciso G, que decía que todo movimiento bancario que exceda tus ingresos naturales y normales digamos, se presume que hay evasión de impuestos, eso se lo habían comido, lo habían tratado de arreglar con una norma muy arrevesada del decreto reglamentario, pero que no daba seguridad ni a los tributaristas ni a los contribuyentes que lograban entender eso. También hay muy poca difusión de todo esto. Yo te voy a Guillermo, decir que la otra pregunta, o el otro tema que leí, vos me corregís, que además le han puesto una fecha tope, ¿no es cierto?, a este esquema. sí, le pusieron una fecha hasta el 27 de diciembre del 2027. Sí, acá lo tengo justo, mira, 31 de diciembre de 2027 para el tema del tapón fiscal. Sí, le han puesto una fecha. Es como diciendo, mira, aprovechalo ahora, metelo en el 2025, metelo en el 2026, metelo en el 2027, pero después de eso se te acaba. Eh, Tiene una lógica, digamos, si no sería un viva la pepa, ¿viste? Una canilla abierta e interminable. Y que se da un poco de patadas en algún sentido con las críticas del Fondo Monetario. No con la propuesta de reforma, pero sí con las críticas, porque, y ahí te doy la derecha a vos cuando hablábamos el otro día, Sí, sí. porque ¿qué hace el Fondo Monetario? Por un lado critica al sistema tributario argentino, dice varias cosas, dice que no es equitativo, dice que es confuso, dice que tiene muchos impuestos y dice que todo ese sistema tributario, digamos, reduce la transparencia. Ahora resulta que la ley de inocencia fiscal en realidad no está favoreciendo la transparencia, de alguna manera va en el sentido opuesto, en ese sentido. Ahora, después cuando el Fondo Monetario propone las reformas, no necesariamente colisionan con la ley de inocencia fiscal, ¿sí? Porque básicamente las reformas tributarias del Fondo Monetario lo que hace básicamente es, por un lado dice, habría que bajar
la gravabilidad o el nivel de imposición que tienen los impuestos indirectos a nivel nacional. Dice eso. Pero claro, por otro lado, acordate, acá no se puede tener déficit fiscal, ¿sí? Es imperdonable. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo compensamos? Y lo compensamos con metiéndole un impuesto más grande a las personas físicas en el impuesto a la ganancia, porque habla de dos cosas respecto a las personas físicas. Habla de tasas marginales para las rentas muy altas y habla, por otro lado, de ensanchar la base imponible. Y ensanchar la base imponible significa bajar los mínimos, mínimos no imponibles, digamos. Porque en realidad está criticando lo que hizo este gobierno antes, que elevó los mínimos no imponibles y redujo el nivel de gravabilidad que alcanzaba a ponerle a un 20% de los contribuyentes formales, digamos, o de los empleados en relación de dependencia y los que están inscriptos en ganancia, se ha reducido a un 10%. Entonces quiere volver a ese 20%. Y la única manera es bajando los mínimos no imponibles, no hay otra, digamos. Entonces, por otro lado, está diciendo de que hay que simplificar el impuesto a las ganancias y darle una tasa a las sociedades más similar a la que hay en otros países. En otros países, ¿cómo funciona? La tasa tiende más al 25% en sociedades y no al 35%, y de algún lado tiene que sacar la diferencia. ¿De dónde? De aumentarte la retención en los dividendos. Y por otro, o de levantarte la tasa final de las personas físicas, como ocurre en España, en Francia, en los países nórdicos, donde tenés tasas enormes a nivel de persona física. Y a nivel de provincias, también dice algo muy interesante, que no me es desconocido, digamos, porque de alguna manera yo he abogado un poco por eso, pero dice, bueno, es muy alto el nivel de imposición de las provincias y de las municipalidades. Y las provincias tendrían que de alguna manera reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por un impuesto al valor agregado de naturaleza federal, cuya implementación no es fácil. No es imposible, pero no es fácil. Entonces están diciendo eso y también están poniendo en tela de juicio las tasas municipales. Y después hace otra, digamos, otra crítica y otra sugerencia, que es que ninguna reforma tributaria es buena con el nivel de sistema de coparticipación federal que tenemos. O sea que yo hace 2 años, para idea, estudié 170 años de historia tributaria económica argentina, de 1853 a 1923, a 2023, perdón, y fue interesantísimo porque la verdad que la coparticipación argentina nuestra, no voy a ir a la historia esa porque no nos da tiempo el programa, aunque es interesantísimo, para mí fue interesantísimo. Nuestra ley de coparticipación es del año 1988, tiene 40 años de antigüedad, ¿no? 45, 40 y pico de años de antigüedad. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que se hizo en base a las distribuciones que hubieron en los 3 años inmediatos anteriores, 87, 86, 85, donde no hubo coparticipación. O sea, ¿cómo fue la cosa? Entre 87, 86, 85, el gobierno nacional hacía acuerdos políticos con las provincias, por decirlo de una manera diplomática, y te decía, a vos, Enrique, provincia 1 te doy esto, a vos, Guillermo, provincia 2 te doy aquello, a vos te doy tanto. Esa fue la base con la cual se armó un convenio que iba a ser un convenio, digamos, provisorio, iba a durar 1 año. Lo que pasa es que tiene una norma que dice que cada año se puede renovar. Y en el año 94, por la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, se le dio tiempo hasta el 96 para hacer una nueva coparticipación. Coparticipación que nunca se hizo. Con lo cual, hoy, en el 2026, estamos con una coparticipación del año 88, no basado en índices de distribución entre las provincias y la nación que responde a indicadores económicos sociales como nivel de desarrollo económico, nivel de desarrollo de infraestructura en salud, en educación o en lo que quieras, sino en base a acuerdos políticos a las conveniencias políticas del momento previo, digamos, del 86, del 85, del 87, digamos, ¿no? De 40 años atrás, Sí, Enrique. sí, Ni sí. siquiera acuerdos previos de Sí, hace 3 años, que a lo mejor tienen claro, un poco más de lógica. claro. Entonces, cuando a mí yo veo todos los esfuerzos que se hacen para reducir el gasto fiscal, y yo digo, bueno, han tocado lo que han tocado, sabemos que Sí, han sí, tocado la obra pública, lo que sí, es había un grado de corrupción muy sí, sí. grande,
pero sabemos que la obra pública, el Sí, Estado sí. no puede no estar presente, Sí, es digamos. como, Es como, una opinión. como si hay muchos borrachos, prohibir el alcohol, digamos, ¿no? Que, Claro, no, tenés razón, es así. La obra pública, el Estado tiene que tener algún grado de sí, participación. Después buscará formas más eficientes de que participe el sector sí, privado, sí. pero tiene que estar, ¿no es cierto? Guillermo, Entonces, te y el tema, molesto, sí, te interrumpo para pedirte dos precisiones adicionales. Vos mencionás a las provincias. sí, El tapón fiscal te lo otorga la nación. Ahora, ¿qué sí. pasa si, bueno, no es mi caso, pero imagínate que yo agarro y digo, bueno, yo tenía $50.000 en el colchón, los pongo en un banco y de pronto aparezco con $50.000 más. El ARCA me dice, no sé, no me interesa, ni me voy a enterar que vos lo pusiste. Ahora, si yo residiera en la provincia de Buenos Aires, ponele, la provincia de Buenos Aires se va a enterar que yo puse $50.000 y va a venir y va a decir, pero escúcheme, está bien, ganancia yo no, pero usted no me habrá evadido ingresos brutos o no me habrá evadido alguna otra cosa de la provincia, es decir, ¿cómo se maneja eso? En la teoría, sí, pueden venir perfectamente y deberían cobrarte toda clase de impuestos que correspondan, el primero, ingresos brutos. En la práctica, con ningún blanqueo ha sucedido eso que yo sepa. Digamos, en general, vos sabés que el blanqueo, en definitiva, y esto es una especie de pseudo blanqueo, blanqueo encubierto, como yo lo llamo, es una herramienta de recaudación muy importante. En la medida que el Estado Nacional tenga ese dinero, tiene más plata para después para hacer transferencias discrecionales a las provincias. Es un juego donde todos ganan. Nadie se va a tirar un tiro en los pies con esto. Pero de La todas otra, maneras, ¿exige una adhesión de la provincia al sistema o no? sería sano que lo hagan, pero en la práctica muy pocas lo hacen, casi ninguna lo hace. De hecho, no sé si hay uno o dos que lo han hecho. Ok. Y hay otro problema más al que vos estás mencionando, que es el tema de bienes personales. Porque vos metiste todo ese dinero en tu patrimonio y en realidad eso debería está sujeto al impuesto a los bienes personales. Lo que hace esta reforma del día de ayer, que me hiciste estudiar al galope, este, somos amigos, Sí, Enrique. sí, sí. Bueno, Este, consideralo un activo, porque ahora ya sos el primero que sabe todo. me vino fantástico, te lo puedo asegurar. Bueno, lo que han dicho ahora es que se va a pagar bienes personales desde el momento en que lo exteriorices, o sea que no van a ir años para atrás. Vos suponete que metiste $50.000, bueno, te lo van a grabar desde el 2025, no te lo van a grabar para atrás. Okay. Y si te metiste en el RIBP el año pasado, que era el régimen especial de impuestos a los bienes personales, que te permitía no pagar bienes personales hasta el 2027 y tener estabilidad fiscal hasta el 2038 a la tasa del 0,25, bueno, también vas a tener esa franquicia, digamos, hasta el 2027. Dos últimas preguntas. La primera, yo no me meto este año, pero me puedo meter el año que viene. Te podés meter el año que viene y te podés ir cuando quieras. Te Perfecto. podés meter el año que viene, el otro, cuando se te ocurra. Acordate esta fecha del 31 de diciembre del 2027 si lo querés aprovechar por el blanqueo encubierto. Ok. Pero si no Sí, quisiera, si no fuera por el banquero encubierto, de todas maneras, puedo presentarme y digamos, puedo aprovechar el régimen simplificado, digamos, lo que en cualquier momento. en cualquier Ok. momento, La exactamente. otra pregunta, ahora que levantaron los límites, ¿están excluidos los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos, me parece que no. Yo no recuerdo que estén excluidos y en esta norma de ayer tampoco dice nada de los funcionarios públicos. Así que alguien me ha preguntado si alguien del gobierno cuando presente su declaración jurada iba a aprovechar esta norma. La verdad que no lo sé, estoy muy ansioso por saberlo. No, porque te Pero digo porque, a ver, un último comentario, la ley de inocencia fiscal, la de febrero, tenía adosado, más que nada, lo que yo llamé una ley de indulto fiscal, porque se subieron fuerte los pisos de el régimen de penal tributario. Cosa que suena razonable porque obviamente se desactualiza con la inflación. Lo que no me sonó razonable, que fue el caso, lo vi en el caso Báez, no sé tu opinión, es que sí.
no se indexaron los montos originales. O sea, si ahora ahora te estás exento por, invento el número porque no me lo acuerdo, por abajo de 100.000 millones de pesos de pagar, y te dice, bueno, como es la ley penal más benigna, y usted en su momento cuando le empezaron el juicio, usted lo suyo eran 5.000, queda libre. Pero resulta que eran 5.000 de ese momento. Si lo mínimo que hay que hacer es actualizarlo para ponerlo al precio de hoy. No sé tu opinión. Tenés razón. En realidad, en ley penal tributaria siempre se aplica la ley penal más benigna, están aprovechando los 100 millones, ahora son 100 millones, porque paradójicamente la ley penal tributaria va a hacer que con estos topes se aplique más que antes, porque antes con $1.000 te podían meter ley penal tributaria. ¿Qué juez razonable te iba a meter en un problema de ley penal tributaria arriba de 1,5 millones de pesos? Ahora sobre 100 millones me parece que va a haber más casos. Pero es verdad, el caso de Lázaro Báez, que ha quedado afuera de 5 años que tenía problemas, en 4 creo, porque quedaron los montos desactualizados y están abajo de los 100 millones. Y se aplica la ley más benigna de ese momento. Y sí, no está bien. En realidad hay situaciones, por más que el concepto es que se aplique la ley más benigna, debería aplicarse un concepto de razonabilidad también y que sean cifras equiparables. Guillermo, te agradezco mucho, me quedé sin tiempo, así que te agradezco mucho y además te agradezco que hayas estudiado especialmente, estás perfecto, te felicito. Te mando un abrazo y como siempre ha sido muy útil charlar con vos. Gracias por todo. Otro grande, y cuando quieras tengo alguna perla con este tema para otra charla otro día. Un abrazo grande. Gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.